Tenemos a 4 invitados. El que va a moderar este panel es Daniel Ribnik, ¿sí? El doctor Daniel Ribnik. Y les cuento que tanto Daniel Ribnik como Andrés Chomsky son miembros activos de la ONG Bitcoin Argentina y son colaboradores, consultores, digamos, desde el lado legal. Y creo, hasta donde yo sé, son los únicos que han desarrollado al menos el primer, pero creo que el único paper vinculado a las interpretaciones de las normas legales y contables locales vinculadas a Bitcoin. Así que bueno, le doy la entrada a Daniel. ¿Quieres probar si funciona tu audio? Perfecto. Hola, hola. Bien. ¿Me puede poner la presentación? La pantalla. Bueno, empezar. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada quiero agradecer a la ONG Bitcoin Argentina por permitirnos estar aquí con este distinguido grupo de panelistas. Que los voy a pasar ya a presentar. Bueno, tenemos en primer lugar a mi derecha está Eugenio Bruno, que es abogado de la UBA, Master of Law de Penn University, socio del estudio Garrido, y sus áreas de práctica son Venture Capital, temas financieros, contratos y temas internacionales. Bueno, Hugo Rossi es abogado, egresado con diploma de la UCA, abogado en Derecho Empresario Económico, socio fundador de Rossi Amadeo Abogados, autor de libros de su especialidad y profesor universitario. Además, bueno, está vinculado con la actividad de Bitcoin porque es asesor legal de Satoshi Tango. Bueno, Andrés Chomsky también es abogado, egresado de la Universidad Austral, está cursando el posgrado en Derecho de Alta Tecnología de la UCA, miembro de la Comisión de Derecho de Alta Tecnología del Colegio de Abogados de la Ciudad, trabaja como asociado en el estudio San, Bergel y Viñes Abogados y, bueno, también es miembro de la ONG Bitcoin Argentina. Bueno, por último me presento a mí mismo, soy abogado de la UBA, tengo un máster en Derecho Financiero, Bancario y Corporativo de Fordham University, estoy haciendo el doctorado en la UBA, soy profesor de régimen tributario, y bueno, en la actividad privada trabajo en el estudio Enterprising y también soy miembro de la ONG Bitcoin Argentina. Bueno, este es el panel de temas legales argentinos, así que bueno, esperamos que ustedes puedan cumplir con todas las inquietudes que tenían sobre estos temas. Al final vamos a hacer una ronda de preguntas, cada uno de nosotros va a hablar más o menos 10 minutos y bueno, voy a empezar con una breve introducción al tema legal y voy a profundizar un poco más en los temas tributarios. Ya estamos por llegar. Bueno, esperemos que todas las complejidades de por sí que tiene el Bitcoin, como para poder entender, no se trasladen a los aspectos legales, ¿no? Hoy en día en la Argentina ya existen normas que rigen el derecho común, existe, bueno, todo un conjunto de normativas que rigen todo el derecho que rige en el sistema normativo argentino. Lo primero que vamos a decir con respecto al Bitcoin, ¿sí?, es que no debemos enfrentarnos a que aparezcan cosas nuevas y tratar de ver si está permitido o no está permitido, mientras no esté prohibido, de acuerdo con el artículo 19 de la Constitución Nacional, está permitido, así que podemos decir que el Bitcoin es legal en Argentina, ¿sí? Bueno, ahora no digo más. Nos vemos nosotros. O sea, la regla constitucional de que todo lo que no está prohibido está permitido, está vigente, por lo tanto podemos decir que en la medida que no haya ninguna normativa en contrario, vamos a poder concluir que el Bitcoin está permitido y cualquier operación que se haga con el Bitcoin está permitida, en la medida que no viole normas legales o constitucionales. Otra de las razones por las cuales podemos decir que el Bitcoin
también está dentro del marco legal como una figura que está también permitida y legal, que es bueno, el nuevo Código Civil y Comercial que empieza a regir mañana, que también contiene la norma sobre la autonomía de la voluntad, según las cuales las partes pueden acordar libremente cómo regulan sus relaciones mientras no afecten principios de orden público, ¿no? Lo cual implica que existe una libertad de contratación y eso tampoco tenemos que pensar que en el Bitcoin no existe tal situación, ¿no? Bueno, además de decir por qué es legal el Bitcoin, vamos a tratar de entender, de acuerdo con las normas jurídicas vigentes, cómo podemos calificarlo, ¿sí? Bueno, también el nuevo Código Civil y Comercial tiene la misma clasificación de los bienes, entre lo que serían bienes materiales, que son las cosas, que pueden ser muebles e inmuebles, y el resto, que son los bienes inmateriales, dentro de los cuales entraría el Bitcoin. Por lo tanto, podemos decir que el Bitcoin no es una cosa, como tal vez leí por ahí que tal vez alguien escribió, y sí es un bien que tiene las características de ser inmaterial. Por lo tanto, no se le van a aplicar ciertas normativas o ciertas regulaciones referentes a las cosas, como por ejemplo, bueno, que no existe la acción reivindicatoria, o sea que si alguien es poseedor de Bitcoin, nadie puede expresar una acción para reivindicar la posesión por considerar que tiene un mejor título respecto de esa persona. Bueno, ¿qué entendemos cuando decimos que es un bien inmaterial el Bitcoin? Bueno, si pensamos tal vez desde el nacimiento del Bitcoin, podemos decir que la gente que empezó a incursionar en el Bitcoin empezó a formar parte de una red comunitaria, que podemos llamar red peer-to-peer o P2P, yo prefiero decir una red comunitaria con distintos integrantes, y el tener Bitcoin, dominar Bitcoin, le daba derechos y obligaciones dentro de la participación de esa red peer-to-peer. Derechos, bueno, el derecho a poder transmitírselo a otro, el derecho a, bueno, ser el titular de ese dato, como se dijo en una de las presentaciones que escuchamos anteriormente, ¿no? Digo dato porque recién se le empezó a asignar un valor, luego de que se haya hecho la primera transacción, que fue no sé en qué año, que se vendió una pizza por el equivalente a 10.000 bitcoins. Eso no por un año fue, ¿te acordás, Rodolfo? ¿Qué año fue lo de la pizza? 2010. En 2010. O sea, antes, digamos, la gente que participaba, no participaba de la red, de esta red, con un fin o por el hecho de que tenga un valor económico, sino que tenía un derecho a participar y obligación. Por ejemplo, una obligación que en realidad el Bitcoin ya está totalmente regulado a través de un protocolo, de un software que lo regula matemáticamente, que asigna derechos y obligaciones. La obligación básica es que si uno quiere hacer una transacción con Bitcoin, de transferirle Bitcoin a otro, tiene que ingresar su clave personal, ¿no? Eso, bueno, es parte del sistema, cómo funciona, ¿no? Entonces, el bien inmaterial, que podemos decir que representa el Bitcoin, es el derecho a participar en esta red comunitaria. Que luego, con el tiempo, se le asignó un valor, pero el valor es algo que es una consecuencia de que la participación en esta red empezó a considerarse que podía tener valor, pero no es anterior. Primero fue la participación en esta red comunitaria y después el valor que se le asignó, bueno, luego las partes que fueron asignando valor y permitió que se puedan realizar transacciones económicas. Pero antes de eso estaba la participación, y es lo que le da la caracterización al Bitcoin como un bien inmaterial, que es el derecho a participar en esta red peer-to-peer. Bueno, no voy a hablar del tema de lavado de dinero, pero si queremos encontrar una definición que surge de también algo que se habló acá, que es los lineamientos que publicó el GATT, que es una representación digital de valor. Hoy en día, lo podemos definir así, pero como decíamos
bueno, es lógico que la norma de lavado de dinero se enfoque exclusivamente a esa característica del Bitcoin, que es como representación digital de valor, y no todo el resto de las características que los usos que se puede dar, que también ya se habló de eso aquí, ¿no? A diferencia de lo que es el dinero electrónico, el dinero electrónico es una representación de un dinero fiduciario. O sea que el dinero fiduciario, que puede ser cualquier moneda, es lo que está representado por el dinero electrónico. Bueno, de acuerdo con bueno, el análisis que habíamos hecho en su momento de la ONG, llegamos a la conclusión de que el Bitcoin no es ni moneda ni divisa, esencialmente porque para que sea moneda, de acuerdo con la Carta Orgánica del Banco Central, tiene que tener un curso legal forzoso y tiene que ser emitido con valores nominales equivalentes a X, pero ya de por sí decimos que no es emitido con ningún valor nominal, porque el valor nominal, el valor del Bitcoin es posterior a la existencia del Bitcoin, en realidad no tenía ningún valor nominal, ¿sí? Así que no podemos decir que sea ni moneda ni divisa. Bueno, voy a saltar a un tema más álgido, ¿sí? Que es el tema tributario, porque bueno, quiero terminar mi parte y después pasamos a los que van a hablar acá los copanelistas y luego pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Bueno, en el tema tributario, yo diría, bueno, es una buena oportunidad, ya que estamos en un lugar gubernamental, para plantear algunos temas, sobre todo en los impuestos que regula la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero primero voy a referirme a los impuestos nacionales. Bueno, el primer impuesto sobre el cual vamos a ver cuál es el efecto que tiene en el Bitcoin es el impuesto a las ganancias. Bueno, para las personas físicas existe un régimen que están grabadas las ganancias en tanto en cuanto deriven de rentas que sean periódicas y que sean provenientes de fuentes permanentes, ¿no? Entonces, rentas periódicas puede ser un alquiler, por ejemplo, intereses, un salario, ¿no? Y la fuente es aquello de lo cual proviene esa ganancia, ¿no? Por ejemplo, un alquiler es un inmueble, el salario es el trabajo. En el caso del Bitcoin, podríamos tal vez, si nos concentramos en lo que es la actividad de minería, pensar que puede llegar a haber una fuente periódica, aun cuando sea potencial, no siempre existe este descubrimiento, ¿no? Pero bueno, como muchos también de los mineros participan en poolings, en pools de minería, podemos decir que ahí sí hay una renta periódica y la fuente permanente es el equipamiento que uno tiene para poder realizar esa actividad de minería. Con lo cual, yo sacaría la conclusión, por supuesto sujeto a los comentarios de los copanelistas y acá también de las preguntas que quieran hacer y lo que ustedes quieran comentar, de que la actividad de minería está grabada para las personas físicas, ¿sí? En el momento que se enajenen los bitcoins, según la escala del impuesto que es del 9 al 25%, ¿no? Digamos, eso es lo que podríamos llegar a decir con respecto a la actividad de minería. Ahora, para las personas que realizan, que tienen bitcoins y los venden, o bueno, no quiero hablar de venta porque no es una cosa, sino los enajenan, los transfieren, únicamente podríamos decir que estaría grabado para las personas físicas si existe una periodicidad y una fuente, o sea, un negocio que sea aquel que sustente esa periodicidad. Si son operaciones que no cumplen con estos principios, no estarían alcanzados por el impuesto para las personas físicas, sino que sería una actividad como cuando una persona física que tiene dólares lo vende, o que tiene un auto para su uso personal y lo vende, o sea que no estarían alcanzados por el impuesto, ¿sí? Bueno, todo esto que dijimos para las personas físicas no aplica para las sociedades. Las sociedades van a tener todas sus actividades alcanzadas por el impuesto. No va a estar alcanzado el resultado por tenencia de Bitcoin si se llega a revalorizar al momento del cierre del proceso, sino únicamente en el caso de que haya una venta, una enajenación de estos Bitcoins. Y si existiera un resultado negativo o una pérdida, esta pérdida no tendría las características de quebranto específico, ¿sí? Porque no es una acción o algún título que genere un quebranto específico, ¿sí? Bueno, muy resumidamente traté de explicar cuál es el tratamiento de ganancias. Ahora pasamos
a otro impuesto, que es el IVA. En el IVA, bueno, podemos llegar a una conclusión que decíamos con respecto a las personas físicas, que no está alcanzada las transferencias de Bitcoin con el IVA, porque no es una cosa, como decíamos, no es una cosa, no es una venta, y el impuesto grava las ventas, las dotaciones y prestaciones de servicios, y tampoco hay una dotación o prestación de servicios, no hay una obra, tampoco, ni un trabajo sobre inmueble propio. Con lo cual, podemos decir que no está alcanzada la transferencia de Bitcoin con el impuesto al valor agregado. Si se realizan pagos de operaciones que sí están alcanzadas por el impuesto, por ejemplo, si uno va a un restaurante y paga con Bitcoin, para el que presta el servicio del restaurante, quien vende los bienes que están alcanzados por el impuesto, sí va a haber una operación grabada, simplemente que va a ser pagada en lugar de ser pagada con pesos o está pagada una especie especial que es el Bitcoin. Y el valor que le va a asignar quien vende el bien va a ser el valor en plaza al momento en que se realiza la operación. O sea que tendríamos que separar lo que es el tratamiento de lo que es la transferencia de Bitcoin de lo que es la operación subyacente que se está realizando. Si la operación subyacente está grabada, esa operación va a estar grabada y el Bitcoin va a ser un medio de pago que no va a estar esa transferencia alcanzada por el impuesto. Si la operación no está grabada, como por ejemplo si se compra un libro que está exento, eso va a ser una operación sin IVA. Bueno, pasamos el impuesto al débito y crédito, que es un impuesto que grava los débitos y créditos en cuentas bancarias y también grava los movimientos de fondos, que, bueno, esto ha generado algunas discusiones cuando se hacen operaciones en efectivo, si están o no alcanzadas. Bueno, la conclusión que llegamos en la ONG es que las operaciones con Bitcoin no están alcanzadas con el impuesto al débito y crédito porque no hay movimiento de fondos. No consideramos que los Bitcoins sean fondos de acuerdo con lo que se considera fondos para lo que es la ley de impuesto al débito. Porque, como decimos, son bienes inmateriales, ¿sí? De acuerdo con la clasificación, y lo que da esto es derecho a participar de una red peer-to-peer. No hay fondos involucrados, por lo tanto, consideramos que no están alcanzados por el impuesto al débito. Ahora, si se realiza una compra de Bitcoin, o se adquieren Bitcoin y se paga en efectivo, ¿sí? O con débito en cuenta, eso es otro tema que es similar al que decíamos con respecto al IVA. Esa operación sí puede llegar a estar alcanzada por el impuesto al débito, porque si claramente una operación con débito en una cuenta corriente va a estar alcanzada. Si es una operación en efectivo, en la medida que eso representa un medio organizado de pago para quien la realiza, va también a estar alcanzada por el impuesto al débito. No sé cómo estoy de tiempo, pero no quiero. ¿Cómo? No te lo vemos siguiendo. No quiero superar los 10 minutos que tenía. Bueno, quiero cubrir todos los impuestos. Bueno, el impuesto a los bienes personales es un impuesto que grava los activos que tienen las personas físicas al 31 de diciembre de cada año. Bueno, ahí no van, digamos, consideramos que al ser un bien inmaterial están exentos del impuesto de las tenencias de Bitcoin al 31 de diciembre, porque están específicamente exentos los bienes inmateriales, ¿sí? Obviamente no está mencionada la moneda virtual ni las criptomonedas, pero sí podemos decir que al estar los bienes inmateriales exentos y al ser el Bitcoin un bien inmaterial, podemos llegar a la conclusión que están exentos. El impuesto a la ganancia mínima presunta, que es un impuesto que también grava los activos, pero para las empresas. Bueno, la conclusión que sacamos es que sí van a estar alcanzados, porque los bienes inmateriales sí están alcanzados en el impuesto a la ganancia mínima presunta, y van a estar alcanzados ¿a qué valor? Al valor del costo de adquisición de esos bitcoins, de acuerdo también a lo que establece la ley de impuestos. Bueno, los pagos con Bitcoin no requieren, no son considerados pagos en efectivo y por lo tanto no requieren ser bancarizados o ser tramitados o incluidos dentro de un sistema de pago bancarizado, porque no son pagos en efectivo y por lo tanto la ley que establece que los pagos superiores a 1.000 pesos tienen que estar bancarizados no le aplica a los bitcoins.
de vuelta, si se realiza una operación de compra de Bitcoin que se paga mayor a 1.000 pesos, esa operación sí está comprendida por la ley que es la 25345, que es la que establece los pagos en efectivo de mercado realizados. Y por último, con respecto a lo que es regulaciones nacionales impositivas, vamos a decir que las enajenaciones de Bitcoin no están obligadas a estar incluidas dentro del régimen de facturación de la FIP, sino que un simple recibo o una factura que no cumpla con el requisito de la FIP, de acuerdo con la resolución 1415, también sería suficiente sin que sea necesario cumplir con otro tipo de requisitos. Ahora, si hay, por ejemplo, un exchange, ¿sí? O una empresa que se dedica a vender Bitcoin, que presta ese servicio y cobra una comisión, la comisión sí es un servicio que debe estar facturado y comprendido dentro de la resolución 1415. No así, si una persona o una empresa está enajenando Bitcoin, ahí no tiene necesidad de incluirlo dentro de su facturación, que bueno, es algo que existe, por ejemplo, para lo que es liquidaciones de despensas, otras de asociaciones, que entraría dentro del mismo concepto. Bueno, ya que estamos en este ámbito, quería concentrarme tal vez específicamente en lo que es los impuestos que dan al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No sé si hay alguien acá del gobierno. ¿No? Bueno, les agradezco por haber hecho la presentación al principio, pero no están participando, así que bueno, sería bueno por lo menos tener un feedback. Bueno, Luego lo levantó la mano. bueno, okay. Bueno, el impuesto sobre el ingreso bruto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires grava el ejercicio de actividades de forma habitual, cualquiera sea la actividad, a título oneroso, y si se realiza una actividad que no está específicamente comprendida, también va a estar alcanzada por el impuesto a la alícuota general. Con lo cual, bueno, cuando alguien enajena Bitcoin, estaría, si lo hace en forma habitual, estaría alcanzado por el impuesto. ¿Sí? Bien. Requeriría la misma regla de habitualidad que habíamos dicho para las personas físicas, en cuanto a que si las operaciones no son habituales, no van a estar alcanzadas. Es una persona que compra o vende Bitcoin, si no lo hace en forma habitual, no va a estar alcanzada por el impuesto. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien que tiene una empresa, un comercio, o una industria, realiza operaciones de prestación de servicios o venta de bienes y recibe Bitcoin en pago? ¿No? Bueno, ahí lo que dice el Código Fiscal es que cuando se reciben pagos en especie por venta de bienes o servicios recibidos, se debe evaluar al valor en plaza al momento de la recepción, ¿no? En el momento que se devenga esa operación. Bien, este comercio, salvo que utilice algunos de los medios como BitPay, BitPagos, en los cuales recibe directamente el efectivo, o sea, su cuenta no recibe los bitcoins, sino que son directamente convertidos a pesos al momento de la operación, por lo cual ahí el comercio no recibió bitcoins, sino que recibió dinero. Pero en el caso que reciba bitcoin, ahí va a tener una cartera de bitcoin que en algún momento tal vez la quiere monetizar, o sea, convertirla en pesos. ¿Sí? Bien. Si los transfiere en una operación de lo que sería una venta, la pregunta es cuál es el tratamiento que recibe el impuesto sobre el ingreso bruto. Porque si decíamos que si es una empresa que realiza estas actividades, estas operaciones en forma virtual, va a estar alcanzada, entonces ahí estaría grabada la posterior enajenación de Bitcoin recibidas como pago de un bien o un servicio que se prestó, ¿no? Entonces ahí se generaría una suerte de doble imposición, porque estaría grabada por un lado la venta del bien, la prestación del servicio, y por otro lado la enajenación o transferencia del bien recibido en pago por esa operación. Lo cual, bueno, estaría, ya que en algún momento se habló que la Ciudad de Buenos Aires quería convertirse en un distrito Bitcoin friendly, ¿no? Sería interesante, ya que hablamos de regulaciones, de que quede claro de que la venta o la enajenación posterior de los bitcoins recibidos en pago de un bien o servicio no está alcanzada por el impuesto, sino eso generaría una doble tributación. Por supuesto, frente a esa situación existen estrategias de
legislación fiscal para que no ocurra esa doble tributación. Por ejemplo, les digo una, si se lo lleva el dueño del comercio como dividendo, esa operación está exenta, con lo cual ese pago en especie de dividendos en especie no estaría sujeto al impuesto y de esa forma luego el dueño los podría vender, enajenar esos bitcoins y si no es una operación habitual, estar no alcanzada por el impuesto. Bueno, cualquier cosa, tal vez leyendo un poco rápido, si quieren ahondar sobre estos temas, lo vemos con las preguntas y respuestas. Bueno, finalmente me quería referir al impuesto de sellos, que bueno, el impuesto de sellos grava los actos jurídicos que se instrumentan mediante algún tipo de escritura, documento o contrato, ¿sí? Bueno, hasta hoy, ¿sí? Podríamos tal vez decir con tal claridad, dado que mañana empieza a regir el nuevo Código Civil, que en la medida que no haya un instrumento del cual quede configurado el acto jurídico de una operación con Bitcoin, como por ejemplo si hay una operación de compraventa de inmuebles en la cual el pago sea en Bitcoin, pues en ese caso sí estaría alcanzado por el valor económico del instrumento, pero en la medida que no haya un instrumento no estaba alcanzado. Ahora con el nuevo Código Civil quedó abierta la posibilidad de que los documentos se puedan celebrar de forma electrónica y bueno, y ahí ya después Andrés se va a recibir el tema de la firma digital. Hoy podríamos llegar a concluir que si hay un contrato instrumentado mediante un acuerdo que lleva firma digital que incluya Bitcoin, va a estar alcanzado por el impuesto de sellos en la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo con el valor económico del instrumento. Bueno, esta pregunta la dejo tal vez para el final, porque también estaría bueno que intervengan en la respuesta acá los copanelistas, así que bueno, le paso la palabra a Eugenio. Le paso la palabra a Hugo, así que bueno, repite libre para estar. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. A ver, yo quiero dejarles un mensaje corto y bastante optimista. Normalmente cuando llegan nuevas formas de comercio, nuevos negocios o desarrollos sobre todo tecnológicos, nos pasa, sobre todo en los países como el nuestro, que tenemos una legislación escrita, desde la Constitución hasta todos los códigos que van para abajo, como el Código Civil que decía Daniel, que ahora se viene nuevo a partir de mañana. Nos pasa que inmediatamente sentimos una especie de pánico o necesidad urgente de que eso esté regulado. O nos sentimos que no sabemos qué clase de negocio estamos haciendo, qué contingencias o riesgos estamos corriendo, porque nos faltan normas, como estamos acostumbrados a que haya en muchos de los otros sectores o actividades de la economía. Y en realidad lo que hay que pensar es que en nuestro país, ya vamos casi por la ley número 27.000, las cuales no todas están vigentes, pero las leyes, las resoluciones, los decretos, las disposiciones de los órganos del Estado y además los fallos de los jueces, que los abogados llamamos la jurisprudencia, crean un conjunto normativo que en realidad prácticamente es suficiente para regular casi todas las actividades nuevas que se van creando o van apareciendo. Y ese es el caso de los bitcoins. Recién Daniel les explicaba en detalle muchas de las cosas fiscales. La verdad que uno, la primera impresión que tendría, sin ser abogado ni fiscalista, diría, la verdad que en lo fiscal seguramente los bitcoins no hay nada escrito, no sé cómo tributar, no sé cómo pagar. Y la realidad es que con lo que ya hay, con los impuestos que ya tenemos, quizás haya que hacer algún ajuste por alguna normativa menor, alguna resolución de FIP o en las direcciones de renta, pero en realidad las estructuras normativas ya las tenemos y se pueden aplicar perfectamente a la operatoria que tenemos en Bitcoin. Miren, les doy otro ejemplo. Hace unas poquitas semanas salió para mí una muy buena noticia para los bitcoineros, muy legal y por eso no tuvo tanta trascendencia, que es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso que había interpuesto una de las partes en un juicio, para entender en un juicio, o sea, para fallar en un juicio sobre el contado con liqui. Ustedes seguramente habrán escuchado. ¿Qué es el contado con liqui? Seguramente todos saben, pero un repaso dicho con los términos menos legales posibles. El contado con liqui es la compraventa de bonos
y hoy se utiliza para tratar de ingresar o egresar divisas al país. Concretamente este fallo del que hablo, que es el fallo en el cual el Banco Central de la República Argentina sumarió y denunció al Banco Francés y a una serie de personas físicas por una supuesta infracción a la ley penal cambiaria. El punto era que lo que hacía el Banco Francés, como lo hacen un montón de otras instituciones, y que efectivamente fue declarado como legal, es venderle a sus clientes bonos. Los clientes los pagan mediante un débito de su cuenta corriente en pesos. Luego el banco a su vez le vuelve a comprar y le deposita los dólares en el exterior. Y después está la operación inversa para que ese cliente pueda volver a traer los pesos. Lo que ocurre es que en el contexto del cepo cambiario como el que tenemos hoy, eso se puede utilizar para obtener un mayor valor en la compra-venta de divisas. Bueno, lo que decía el Banco Central es, acá en realidad lo que estás haciendo es ir por el costado del régimen cambiario y estás haciendo operaciones de ingreso y egreso de divisas, de dinero, sin cumplir con todos los requisitos que tiene que cumplir, por ejemplo, una caja de cambios o un banco para hacer este tipo de operaciones. El fallo en primera instancia falló a favor del Banco Central, el fallo de Cámara en segunda instancia había fallado en contra, o sea, había dicho no, la operación de contrato de liqui está fuera del mercado con cambios porque no es dinero, sino que lo que se está transfiriendo son bonos. Y hablábamos de la naturaleza jurídica del Bitcoin y decíamos no es dinero, o sea, hoy tenemos una certeza en Argentina. La certeza es que el Bitcoin en Argentina hoy no es dinero. Bueno, finalmente la Corte ratificó lo que había dicho la Cámara y entonces hoy la operación de contado con liqui es una operación totalmente legal que no atraviesa el mercado de cambios. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros operamos con bitcoins, sea cual fuera el lugar de la cadena de bitcoins en la que estemos, incluso como clientes, en el fondo lo que estamos haciendo es prácticamente la misma operación que el contado con liqui. Estamos cambiando, en este caso, bienes inmateriales, como bien explicaba Daniel, y después liquidándolos en dinero, en la Argentina o en el exterior. Y de hecho, en realidad, lo que hablaba la colega de Koala en el panel anterior, se trata de todas operaciones que difícilmente puedan ser caracterizadas como domésticas. Probablemente la mayoría de estas operaciones sean, o en algún momento, estén fuera de la frontera argentina, de manera digital, ¿no? Con lo cual, esta noticia muy fresca de hace 2 o 3 semanas, que tiene un análisis jurídico complejo, pero lo que quiero significar es una muy buena noticia porque hace al núcleo de las operaciones que diariamente hacemos con nuestros bitcoins. Que sin saberlo o inconscientemente estamos transfiriendo o traspasando fronteras con bienes inmateriales para después liquidarlos sin dinero. Bueno, sepan que hace 2 o 3 semanas la Corte ratificó un fallo de Cámara que declaraba que este tipo de operaciones, en el caso de los bonos, que claramente son asimilables por no ser dinero en ninguna de las dos cosas a los bitcoins, son legales. Entonces me parece que a partir de ahí hay un montón de certidumbres que nosotros tenemos de acá al futuro sobre cómo trabajar con el bitcoin. Sabemos que la operación, a ver, no es un fallo específico sobre esto, pero sabemos que sobre esta jurisprudencia, estamos hablando de la Corte Suprema de Justicia, podemos empezar a construir unas certidumbres jurídicas sobre estas operaciones. Daniel hablaba con claridad de que desde lo fiscal podrá haber detalles que ajustar en la normativa y en la interpretación, podremos asistir a nuevos dictámenes de los fiscos, por ejemplo, sobre los casos contrarios que se planteen de operaciones con bitcoins, pero claramente tenemos una normativa aplicable, no es que tenemos un vacío legal. Andrés puede hablar del tema de firma digital. Probablemente ahí sí habrá que hacer un trabajo de cambiar algún pequeño detalle de la ley, pero tenemos un avance como para eso. La Unidad de Información Financiera el año pasado sacó una resolución respecto a los bitcoins y en los propios considerandos de la resolución dice que con esto, con aquella resolución que sacó, queda relativamente salvada toda la injerencia de la UIF, de lo que es el lavado de dinero, respecto a los bitcoins. Ahora hay una intención también de quizás nombrar a quienes operan en Bitcoin como sujetos obligados a informar determinadas operaciones. Veremos a qué nivel avanza. Es interesante el trabajo que se está haciendo de las entidades intermedias de los ONG en trabajar con la UIF, con el Banco Central, porque hay muchos miedos, muchos mitos que son naturales de cualquier actividad nueva, que en realidad, explicándola, hacen que esas autoridades se den rápidamente cuenta que no hay tanto misterio como parece. Y que una autoridad como la Unidad de Información Financiera, que tiene un tema tan sensible como es el lavado de dinero, hasta el momento haya considerado que con esa resolución está suficientemente cubierta la cobertura. Después hay un trabajo con los bancos comerciales con los cuales trabajamos las empresas y trabajan las empresas con bitcoins, para explicarles esto, porque en un primer momento también hubo
una ida y venida entre los bancos, porque claro, tenían algún temor de si debían o no informar, si debían o no mantener las cuentas abiertas. Desde lo societario, desde lo contractual, hasta el momento no hemos encontrado mayores dificultades. Las sociedades que operan con Bitcoin que hemos constituido han pasado perfectamente por el Ejicote, por las personas jurídicas del interior, sus objetos sociales han sido aprobados, los contratos que estamos firmando funcionan. En general lo que vemos es un ambiente bastante amigable y quizás debiéramos empezar a confiar más en que estamos parados en una situación normativa que es mucho más sólida de lo que pensamos. Es natural y es sano que nos preocupemos y es importante que los empresarios, sobre todo los empresarios jóvenes, nos ocupemos, aún no siendo abogados, de saber cuál es nuestra realidad normativa y nuestro encuadre para evitar contingencias y para hacer un negocio todo lo transparente que se pueda. Pero lo que le quiero dejar como mensaje es un mensaje alentador. No hace falta un exceso normativo para tener un encuadre jurídico válido. Y como reflexión final, les pongo un ejemplo totalmente contrapuesto a los bitcoins. La actividad agropecuaria. Si la de bitcoins es una actividad nueva, la agropecuaria es la actividad más vieja del mundo. Y si la de bitcoins es una actividad inmaterial, de alguna forma, la agropecuaria debe ser la más tangible del mundo. Una vaca o un poroto de soja. Sin embargo, fíjense que no hay normas o leyes de impuestos a ganancias o de IVA especiales para el agro. Después sí habrá resoluciones de AFIP o de rentas que interpretan o aplican para situaciones particulares del agro ese tipo de normativa. Pero en definitiva la ley de impuestos a ganancias es la misma. En definitiva la ley de IVA es la misma, no hay una ley de IVA de agro. Bueno, esa misma ley es la que tenemos para trabajar con IVA. Esa misma ley de sociedades es la que tenemos, perdón, con bitcoins. Esa misma ley de sociedades es la que tenemos para trabajar con bitcoins. El mismo código civil es el que tenemos para trabajar con bitcoins. Las resoluciones de WIF son las que tenemos y el Banco Central mismo se ha expresado a través de un comunicado oficial diciendo que en realidad hasta el momento no encuentran razones para tener injerencia en el mercado de Bitcoin. Con lo cual, para no extenderme más, mi mensaje es: no creamos que estamos trabajando sobre un negocio totalmente falto de normativa y que no tiene bases legales sólidas como para estar tranquilos. Hay que estar atentos. El trabajo de las organizaciones es muy interesante en desarrollar con los decisores públicos de cada ámbito nuevas normativas o ajustes en las que existen. Como decía, seguramente Andrés nos va a comentar respecto de la firma, que podría ser un interesante avance, pero hay un espacio de trabajo sólido, con lo cual mi mensaje es de aliento y de seguir trabajando sin miedo y sin prisa, sin pausa pero con prisa. Ahí está, exactamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Richard, por la invitación a la Fundación, a la organización, al gobierno de la ciudad, por supuesto, a Daniel y a los compañeros del panel. Gracias por venir. La verdad que, habiendo escuchado el panel regulatorio de Constance particularmente y de Juan Llanos, por lo menos mi lección, si uno quiere, es que, digamos, desde que comenzó la industria, nuestra participación es más o menos reciente, desde este año, a partir de que estamos ayudando a Diego y a Gabriel en los proyectos de inversión que ellos tienen para los fondos, tanto el hedge fund de afuera como un proyecto local en Argentina para levantar dinero para distintos proyectos de inversión con Bitcoin, sí, a Coibans, y nuestro, si ustedes quieren, background en más temas financieros y temas bancarios, además de que también el estudio que asesoramos a startups de otras industrias. Estamos incursionando en el análisis de la industria del Bitcoin, yo diría desde hace menos de un año, y por nuestra, si ustedes quieren, en mi caso, formación más legal, financiera y legal bancaria, lo enfoco desde ese punto de vista. Y también, bueno, obviamente con colegas y socios del estudio que se dedican a otras áreas, y bueno, obviamente Daniel conozco hace muchísimos años y con mucho en cuanto a su área de práctica. Bueno, los chicos la verdad que no lo conozco, pero bueno, sé que es un trabajo. El aporte que ustedes tienen además por
tener ser de la misma generación de Daniel, no tanto que sea de la de ellos, que hay pocos años de diferencia. Mi razonamiento es el siguiente: me da la impresión que el estándar de regulación a nivel global va a ser el de Estados Unidos. El más desarrollado me refiero en cuanto a una especie de combinar el desarrollo de la industria, porque claramente, dado los avances que ha habido en estos últimos 5 o 6 años en Estados Unidos, son imparables. Claramente me parece que la industria del Bitcoin ya ahora alcanzó un nivel que digamos, no lo van a detener. Al principio, cuando mostraban el mapa de colores, en el caso de Bolivia es una rareza, obviamente, va a ser todo verde, el color amarillo, no me acuerdo, amarillo, digamos, que permitía todo de alguna manera. Creo que va a ir por ese lado. Ahora me da la impresión que va a haber regulaciones más estrictas. Me da la impresión que los mecanismos legales actuales no van a quedar así de acá a algunos años. En Estados Unidos uno ve que, por ejemplo, ya hay casos en tribunales que han considerado que los bitcoins son una especie de securities o títulos valores, y que entonces deberían ser regulados por la Comisión de Valores de ellos, que se llama SEC, activamente aquí en la Comisión Nacional de Valores, y de hecho estamos ayudando a ese nivel vamos a empezar a ayudar a Diego y a Gabriel. En Estados Unidos también, como digo, un juez dijo eso, la Comisión de Valores también lo dijo. Como decía Juan Llanos, FinCEN, que es este organismo anticrimen financiero, también ha emitido distintas resoluciones y están muy alertas en cuanto a qué hacer, obviamente principalmente por temas de lavado de dinero, ¿no? Y después, en principio, por supuesto, el Bitcoin no es moneda, claramente hay consenso en Estados Unidos y por lo tanto no hay regulaciones, y en principio no debería haberlas, de lo que es la Fed o el Tesoro, si ustedes quieren, en Estados Unidos. Pero me parece a mí que el modelo, y esto quizás pueda ser mi principal mensaje hacia la comunidad de Bitcoins, y que creo que habría que tomarlo en su consejo, ¿no? En las charlas con los reguladores argentinos, creo que desde diciembre del 10 de diciembre en adelante va a haber un cambio en lo que es cómo los reguladores argentinos van a acoger todas las iniciativas del sector privado. Creo que va a ser favorable, debería ser muy favorable, si no al menos favorable. Lo que decía era que el estado de Nueva York, que es donde están, obviamente, la ciudad de Nueva York, pero lo que digo, el estado de Nueva York sancionó una ley hace poco en donde deja a la industria, por supuesto, desde ya, digamos, no solo sobrevivir, sino además desarrollarse, pero establece ciertas regulaciones que eventualmente pueden o no ser una especie de modelo para otros países, para otros estados dentro de Estados Unidos, pero me da la impresión que cuando uno hable con los reguladores argentinos, tiene que ir con algo para mostrarle que exista, digamos, ¿no? Y si hay regulaciones o casos como el que decía antes, de un caso de un tribunal federal de Estados Unidos, o una resolución de la Comisión de Valores de Estados Unidos, o una ley del principal estado a nivel financiero de Estados Unidos, creo que eso hay que ponerlo arriba de la mesa y explicárselo, y decirlo, bueno, mira, acá tenemos algo, para que no empiecen a desarrollar, digamos, a inventar la rueda del cero, y seguramente la inventen pésimo. Por lo menos los que estarían ahora la inventarían, me imagino, especialmente, o por lo menos en contra de cualquier cosa que venga del sector privado. Espero que haya periodistas, no sé si hay periodistas. Si hay, bueno, veremos cómo sale. Estamos en el stream, no hay ningún problema.
Y creo que, como digo, el modelo para utilizar es un modelo en donde conviva la actividad privada como ahora, con ciertas regulaciones. Y las regulaciones que me dan la impresión que donde van a poner foco los funcionarios públicos, y para mí estaría bien, pero estaría bien, serían un poco lo que se dijo a lo largo del día en Brasil, ¿no? Que son temas de lavado de dinero, claramente, por más que sea una moneda, por más que sea un security, o por más que sea un blockchain, o lo que sea, no se puede lavar dinero, claramente parece, ¿no? Sino una especie de broma. Decimos que no es dinero, entonces podemos lavar no dinero, digamos, ¿no? Entonces, creo que ahí algo va a haber con respecto a eso. La UIF emitió la resolución 300 de 2014, en donde, bueno, si bien dijo que no hay una obligación a los sujetos obligados a reportar específicamente, sí los alertó a que tienen que tener cuidado, y de hecho nombró de los incisos 1 al 23, algunos excluye, pero la mayoría de los sujetos obligados, hoy en día sujetos obligados son bancos, compañías de casas de bolsa, empresas de seguros, y muchos otros más que intermedian dinero y que tienen que reportar operaciones sospechosas a la unidad de información financiera cuando perciban que pueda haber algún origen delictivo en este dinero. Y bueno, cuando no lo hacen, a veces reciben sumarios y a veces reciben sumarios excesivos, y para evitar los sumarios excesivos informan todo se cubre. La unidad de información financiera en esta resolución 300 del año pasado especialmente alertó a estos sujetos obligados a que en caso que vean algo sospechoso con los bitcoins, lo tienen que informar. Obviamente los bitcoins, la compra y venta de bitcoins no pasa por el sistema financiero, por el sistema bancario, digamos, porque no es moneda, pero hasta cierto punto, porque si las operaciones se compran, por ejemplo, con tarjeta de crédito, con pesos, salvo que uno vaya con los dólares en la valija del avión y los compre en Estados Unidos, tiene que comprar de alguna manera pasando por el sistema financiero, por ejemplo, con los resúmenes de tarjeta de crédito. Las compañías de tarjeta de crédito son sujetos obligados. Así que me da la impresión que, como digo, hacia un futuro me parece que va a haber regulaciones más específicas de lavado de dinero. Con respecto a el tema bancario, creo que no, del Banco Central no debería haber nada, salvo temas cambiarios de alguna manera. Habría que ver qué pasa con el CEPO, obviamente a partir del 10 de diciembre. Lo del contado con IC, claramente un caso muy importante, lo del contado Hugo del Banco Francés. Por eso al otro día prendieron la gendarmería que estaba en todo el microcentro, ¿no? Porque ellos pensaban que la Corte por lo menos iba a tomar el caso, y en base a eso eventualmente se suspendía el fallo de segunda instancia que había sido favorable al Banco Francés. Entonces el Banco Central iba por lo menos de hecho salió el decreto de inteligencia financiera, y bueno, el decreto de inteligencia financiera para digamos, perseguir y espiar a todas las operaciones contra el IC, ¿no? Creo que el Banco Central en principio no debería, salvo por temas cambiarios de Bitcoin. Es decir, si mañana, por ejemplo, el Banco Central ve que hay 1.000 millones de dólares que salen con destino compra de Bitcoins, bueno, alguna medida van a tomar. No sé si van a mandar a la gendarmería, a Rapipagos, o perdón que use el nombre, o a la tarjeta de crédito, o lo que sea, pero para eso nos está yendo dólares de Argentina por Bitcoins, no queremos que se vayan dólares, no solo por Bitcoin, digamos, Bitcoin sería una víctima en todo caso, como destino final al que van los dólares, pero si fueran bonos serían bonos, si fueran oro sería oro, ¿no? Creo que, por eso, a nivel bancario del Banco Central creo que no debería haber nada, así que se puede trabajar perfectamente. A nivel cambiario hay que ver cómo sigue el tema del CEPO y hay que ver cómo se da el movimiento de la economía. Por ahora, comparto con Hugo que esto está protegido, no hay violación ninguna, por lo menos desde mi punto de vista, del régimen cambiario en la compra de Bitcoins. Después, bueno, obviamente hay temas más que son propios, digamos, de Andrés, que en definitiva yo creo que también se va a llegar ahí, que son los temas de
de seguridad informática, fraude financiero penal vía Bitcoin, violación de Bitcoin, creo que de clave, creo que ese tema también se va a ir desarrollando. De hecho, la norma ya estamos, ¿no? De Nueva York pone foco en lavado de dinero, protección, cyber security programs y programas antifraude, además de, y con esto termino, además de protección de los consumidores, ¿no? Porque obviamente tampoco se puede hacer fraude financiero en el sentido de te mando bitcoins y no los mando, es decir, lo que ha habido, los casos que ha habido, que alguien robe bitcoins o que... Y después, bueno, creo que va a haber una necesidad de perfeccionar, como hablamos a la mañana, de todo el tema de las llaves privadas. Me parece que eso no va a quedar como está ahora, va a haber alguna especie de necesidad de que el Estado pueda tener acceso a la llave privada, no sé cómo, habrá que verlo, creo que, pero no lo veo para Argentina para los próximos años, creo que ahí Argentina va a copiar lo de afuera, así que con esto termino, ya les agradezco nuevamente y bueno, quedo abierto a la pregunta. ¿Cómo se ve? Se lo pueden quedar para hacer el panel de Q&A, pero es que tenemos un streaming, sí. Bueno, antes que nada, gracias a la gente por estar comparando el panel. La verdad que creo que todos estamos haciendo un aporte desde un punto de vista distinto a una realidad que inevitablemente es multifacética. Creo que Bitcoin y lo que está atrás de Bitcoin, que es la cadena de bloques, revoluciona absolutamente todo lo que nosotros conocemos hoy en día. Revoluciona en un primer momento lo que está sucediendo ahora con lo que es la moneda, pero probablemente vaya a revolucionar cosas como el registro de información, el manejo de identidad de las personas, etc. Por lo menos, digamos, el aporte que quería dar, o por lo menos cómo quería encarar este tema, era desde el punto de vista tecnológico, quizás más de cómo se estructura, digamos, mejor dicho, cómo está respaldado jurídicamente la estructura tecnológica de Bitcoin. Ya más o menos como estuvieron adelantando, Bitcoin usa firmas digitales desde el punto de vista técnico, y lo interesante, por lo menos en Argentina, nosotros lo que tenemos hoy en día es una ley de firma digital. Podemos criticar la difusión que tiene, o mejor dicho, la falta de difusión. Hoy en día la firma digital no se utiliza. El año pasado hubo un intento de la ONCE, que es la entidad que tiene a su cargo el manejo de la firma digital en Argentina, de ampliar el uso y de flexibilizar las políticas de certificación que había para mejorar y permitir más el uso de la firma digital. Como bien decían todos, sobre todo Eugenio, y quizás también se decía en las charlas de Constance y de Juan Llanos, Bitcoin, digamos, no es algo que nace en un ecosistema donde no se desarrolla. Nosotros mucho desde la ONG, con Miñera hablamos del hecho de que Bitcoin se desenvuelve dentro del marco de un Estado de Derecho. Y el hecho de desenvolverse dentro del marco de un Estado de Derecho trae la consecuencia inmediata de que está en un marco regulatorio. O sea, Bitcoin nace regulado y tiene normativa que se le aplica. Es una cuestión que podríamos comenzar a perfilar y comenzar a ver que sea más limitante. Hola. Está perdido. Un poco la idea es justamente esto, digamos, de remarcar que Bitcoin nació en un marco regulatorio. Las normas que ya tenemos se le aplican, es una cuestión simplemente de ver si las normas que tenemos son suficientes, cómo tenemos que interpretarlas, y en el caso de que efectivamente se necesita algún tipo de norma, pensarla bien y después actuar en consecuencia de ello. Y en el mundo tecnológico, Bitcoin no es el primer ejemplo de una situación que es nueva y que intentamos interpretar de cómo las normas que hay hoy en día se aplican a Bitcoin. Solo a modo de ejemplo, lo que es la responsabilidad civil de los buscadores en Internet, o en general la responsabilidad civil que tiene una persona por difusión de contenido difamatorio, es una cuestión que fue resuelta el año pasado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el del fallo con Google, y que terminó aplicando las reglas generales de la responsabilidad civil que estaban en el Código de Deberes del 1800. O sea que el hecho, digamos, de que haya una tecnología nueva no quiere decir que las normas que tenemos no se aplican, sino que simplemente es hacer el trabajo de interpretar de cómo se aplican esas normas. Yo voy a hacer hincapié en lo que es el tema de firma digital, principalmente por el hecho de que es la esencia de demostrar cómo se realiza una operación con Bitcoin.
Nosotros estamos, digamos, asumiendo desde el vamos que todo va a estar todo bien, las operaciones se van a hacer, nadie va a reclamar, nada de eso. Pero va a suceder de que esto en algún momento va a terminar en tribunales y va a haber un reclamo relativo a Bitcoin o de algún derivado de Bitcoin que utilice la cadena de bloques. Por ejemplo, lo que hablaban en el panel de Constance, todo lo que es contratos inteligentes, lo que es entidades autónomas descentralizadas, hacen uso de la cadena de bloques y, digamos, toda la información que está contenida dentro de esa cadena de bloques, de alguna forma yo tengo que poder recurrir a ella y decir jurídicamente que esa información tiene peso. Y la forma de hacerlo es vía la firma digital. La firma digital lo que tiene en Argentina son dos cuestiones que me parecen fundamentales, es que todo documento que se realiza con firma digital se considera un documento digital. Y el documento digital tiene dos aspectos que son claves en este punto que quiero remarcar, de demostrar la existencia por un lado y después la autoría del documento del que nosotros estamos hablando. La particularidad que tiene, digamos, el hecho de querer aplicar el marco de la firma digital a Bitcoin es la descentralización. Justamente una de las características que siempre le remarcamos a Bitcoin es que elimina el intermediario y abarata los costos. Pero, digamos, en ese afán que tiene Bitcoin de eliminar el intermediario y de reducir los costos de transacción, está eliminando, digamos, una de las características centrales que tiene el régimen de firma digital, que es la existencia, digamos, de una persona que certifica la identidad de las personas y le da un certificado que te dice, vos con esto podés firmar digitalmente. A ver, yo como decía antes un poco, la firma digital no está difundida en Argentina con la difusión que debería tener para las actividades que estaba pensada, por el hecho de que no están habilitados los certificadores, pero las partes, la gente que transa electrónicamente en el mundo digital, hace uso de lo que son las firmas electrónicas, que son firmas digitales que no reúnen algunos de los requisitos y la ley las considera como firmas electrónicas, y respecto de las cuales las partes, por ejemplo, les pueden dar los beneficios que nosotros hablamos, que es la autoría y la integridad del documento, contractualmente, que es, por ejemplo, lo que hacen los bancos. Los bancos en todo lo que es el home banking y todo lo demás, uno va a ver el cartelito divino abajo de este sitio es verificado por VeriSign, tiene todos los certificados digitales, pero jurídicamente es una firma electrónica que en los términos y condiciones se le da el alcance de firma digital. Entonces, un poco volviendo a lo que estamos hablando, de que Bitcoin no es que no está regulado, Bitcoin está regulado, es simplemente una cuestión de ver si las normas que nosotros tenemos hoy en día nos alcanzan para contextualizarlo a Bitcoin y dar un tratamiento adecuado y sobre todo, digamos, aprovechar las bondades que tiene el régimen de condición digital, que son realmente, es una oportunidad muy buena, porque nos ahorraría un montón de problemas, no habría desconocimiento de firmas, no podría desconocer el documento. Los alcances, digamos, que esto tiene son enormes, y reducirían muchísimas veces los conflictos que pueden llegar a darse en el marco de un proceso judicial, donde las partes comienzan a desconocer las firmas, comienzan a desconocer el contenido del documento. Se reducirían muchísimo los costos que tiene transaccionales, principalmente vinculadas con la cantidad de previsiones que uno tiene que realizar, sobre todo como abogado, cuando uno redacta un contrato, la cantidad de previsiones que uno toma justamente para evitar ese tipo de contingencias que pueden llegar a ocurrir. Un poquito de complemento. Solamente un cachitín más. Un tema que es interesante también tener en cuenta es el tema de datos personales, que, digamos, de cómo podrían llegar a jugar el tema de los datos personales que, digamos, se incorporan en la cadena de bloques y el ejercicio por parte de las personas de sus derechos vinculados con esos datos personales. Cabe recordar, por ejemplo, el año pasado que salió el fallo de Costeja en Europa del Tribunal de Justicia, que consagra el derecho al olvido y, digamos, la posibilidad de, si queremos, de eliminar las referencias a la información. Entonces, si nosotros en esta cadena de bloques tenemos información relativa a una persona que sería pasible de ser eliminada, ¿cómo podemos hacer jugar ese derecho que tiene esa persona, que es un derecho totalmente legítimo, más reconocido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con una cadena de bloques que esté descentralizada y que en principio, digamos, una sola persona no podría alterar, sino que tendría que haber un consenso para poder alterar esa información? Yo creo que acá lo que es fundamental, y un poco como para cerrar un poco el panel, es lo que tenemos que tener es cautela y sobre todo pensar claramente qué es lo que estamos haciendo y cómo estamos interpretando las normas que tenemos antes de lanzarnos a hacer normas nuevas y quizás en ese intento de corregir una situación terminar haciendo un daño mayor de lo que se quería evitar.
preguntas. Sí, yo antes quería aclarar dos cositas. Hola. No, o sí. La realidad es que tenemos ya preprogramadas conversaciones con la UIF nuevas y con el Banco Central nuevas para la semana que viene o la otra, así que es muy probable que se den nuevas. O sea, están activos en esto, y lo otro que quería confirmarles es que en alguna presentación que hemos hecho en el Ministerio de Seguridad, los organismos de control, Ministerio del Interior, perdón, nos decían que tienen situaciones donde de estafa y situaciones así donde tienen que entender y tomar una decisión vinculante o no. O sea que la realidad es que todo está planteando de que probablemente haya unas cosas, y sí, probablemente va a haber. Sí. Preguntas. Bueno, ok. Respecto a las preguntas, vamos a hablar solo dos lugares para preguntas, salvo que se esté retrasando el así, pues lo van a informar ahora. Así que... Bueno, yo voy a hacer la primera pregunta, así que tal vez aprovechando que Entonces, Hugo tiene como cliente a representante, le quería preguntar, en general, por supuesto, ¿cómo encaran el tema del derecho del consumidor? Mira, es una buena pregunta y muy oportuna porque, como dijiste vos, mañana se empieza a regir el nuevo código que viene con una carga normativa importante del derecho del consumidor. Hasta el momento el nivel de litigiosidad es casi nulo o cero, con lo cual no hemos tenido, gracias a Dios y gracias a las buenas prácticas que lleva adelante la compañía, reclamos ni en las oficinas locales del consumidor, ni en protección con consumo protegido de la información, ni por supuesto judicialmente. Por lo cual hasta el momento lo que estamos haciendo son términos y condiciones más o menos habituales en nuestra web, y eventualmente el día que tengamos un reclamo, me imagino que tenemos que atenernos a la nueva normativa y los nuevos tribunales de defensa del consumidor que se han creado recientemente. El nuevo desafío es si hay que adaptar algo de la operatoria o de los disclaimers que tenemos en nuestras páginas o los términos y condiciones al nuevo código de sistema. Me parece que para quienes estén en el mercado, el desafío de este próximo mes y medio es eso. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, había una pregunta por ahí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta es para Daniel. Referente a un caso en particular. Supongamos que hay una empresa que se dedica a la minería y un particular que hace lo mismo. Empieza a recibir, o sea, empieza a enajenar los vehículos que empiezan a minar y empieza a recibir de manera bancaria pagos por esos vehículos que están enajenando. ¿Qué tipo de documentación tiene que tener la empresa y la persona para que en el caso de tener una infección o algo relacionado al PIB pueda probar que estuvo vendiendo Bitcoin y que esas transacciones que no tienen factura básicamente son legales? Bueno, lo primero es, de la blockchain va a surgir de manera muy transparente qué fue lo que hizo esta persona, o sea, persona física o empresa, por lo cual hay que tener ese primer respaldo. Y después, en cuanto a el hecho de que no tenga obligación de entrar una factura conforme los requisitos de la resolución específica de la FIP, no significa que no tenga que tener documentación de respaldo de la operación. ¿Sí? Porque sí, esa documentación tiene que reflejar todas las características de la transacción relevantes para lo que es la liquidación de impuestos, ¿sí? Y constar en esa documentación de respaldo. Que no tiene que cumplir con los requisitos de la resolución 1415, pero tiene que tener todos los elementos, como puede, yo he dado el ejemplo de la liquidación de expensas, ahí tenés el monto, tienes el nombre del administrador, o sea, todos los elementos que permitan identificar quiénes son las partes, el precio pagado, cualquier otro elemento con la fecha, obviamente, como para respaldar esa operación. No tiene que tener otros requisitos formales adicionales, ¿sí? Pero todos los elementos que permitan liquidar los impuestos que aplican sobre esa operación, básicamente. Otro. Señor de la derecha, si no me recuerdo. Mencionaste algo que, justo lo último que me pareció no lo tenía en mente. Por ejemplo, en esto de la ley del olvido o algo semejante. Por ejemplo, si yo subo algo a la blockchain o lo subo
subo una foto de mi vecina tomando sol y ella no quiere esa foto en la blockchain y eso está por todo el mundo. Eso hay una pelea entre lo técnicamente posible y la ley. Esa es la primera pregunta. Muy rápidamente, ¿cómo se resuelve ese tema? Más allá de que me vayan a meter preso, obviamente. No existe igual eso ya ha pasado. Sí. Hay de todo, ¿no? A ver, digamos, primero de todo, para que ese razonamiento sea válido, digamos, primero tendríamos, para que esa persona pueda ejercer sus derechos relativos a los datos personales, tenemos que considerar la cadena de bloques como una base de datos. Eso todavía, digamos, es una cosa que es incierta. La verdad que no se sabe si considerarlo o no considerarlo. Por lo menos no encontré nada, o en un artículo de nadie que dijera que considerar la cadena de bloques se puede considerar como una base de datos para poder ejercer los derechos relativos a los datos personales que estén almacenados en esa cadena de bloques. La forma práctica, en el caso, digamos, de considerar una base de datos, de cómo ejercerlo, la verdad que me parece que habría que llamar a algún técnico de dar la forma de cómo hacerlo, porque prácticamente no habría, porque digamos, vos en ese caso, si querés, digamos, dar de baja esa información, que implicaría dar de baja el bloque que está asociado. Es absolutamente posible porque tenés que regenerar el consenso entre toda la red para poder ejercer esa resolución judicial o administrativa o lo que sea, que manda a dar de baja ese contenido que está digamos, concentrado dentro de la cadena de bloques. Entonces, eso sería un lindo dolor de cabeza. De todas formas, no suban la foto. Igual una foto entera no vas a poder subir. Claro, se ubica donde está. Es decir, la vecina de Willy es una. Sí, última pregunta. Sí, mi pregunta viene relacionada un poco con lo que decías recién con lo que hacer. Es el que, bueno, había ido preguntando un técnico. ¿Es necesario por parte de los entes reguladores empezar a prever ese tipo de cosas? Porque, bueno, se nos van a plantear, por ejemplo, esto de los smart contracts, esos contratos que se van haciendo así mismos, con cuestiones de responsabilidad, que van a llegar en los plazos, etc. Una especie de ente muchísimo más focalizado en términos técnicos a darle una asistencia al juez en definitiva o al juzgado. O sea, ¿se ve alguna migración hacia eso, hacia falta? No sé si se me queda todo. No, a ver, la asistencia técnica, yo si tuviera el lugar del regulador y tengo una situación que no conozco, y es una situación que evidentemente técnica y necesito un apoyo para poder entenderla, lo más lógico sería, digamos, consultar a una persona que sabe, sentarla 2 o 3 horas y decirle explícitamente porque no lo entiende. Se está haciendo, a ver, uno tiene la experiencia que en el exterior con Bitcoin y por lo menos están comenzando a tomar noción y hay gente que se explica. Por ejemplo, se me equivoco con las audiencias del Senado canadiense que lo llevaron al TFP de seguridad de blockchain. Lo llevaron, nos dejaron un debate de 4 o 5 horas y les explicó absolutamente todas las preguntas que tenían para hacer. Acá en el ámbito local, salvo digamos, las discusiones que estamos teniendo paulatinamente con ellos, yo por lo menos no veo que haya, fuera de esa situación particular, otro caso donde tenemos una técnica para tomar una decisión desde el punto de vista normativo. A esa respuesta. Ahí estamos. A ver, De tu pregunta por ahí se me disparó que quizás una de tus dudas o consultas es si justificaría tener un ente técnico que asista de alguna manera a los distintos órganos regulatorios. Me parece que no, me parece que eventualmente cada órgano regulatorio, como dice Andrés, recibirá o tendrá las pericias necesarias. Eso en cuanto al Poder Ejecutivo regulatorio. En cuanto a los estados judiciales, en realidad no necesitas ninguna reforma para atender un eventual litigio, porque con peritos informáticos fácilmente, o no, depende de la dificultad técnica del caso, pero digamos, tenés la herramienta nombrando peritos informáticos de oficio con cada una de las partes, podés resolver este tipo de eventuales planteos que se den. Por ejemplo, digamos, si es una situación judicial, luego volviendo a un caso que yo mencioné, que es Rodríguez, con Google, en ese caso, digamos, además de las características que se hicieron en anotados y todo lo demás, cuando digamos, la causa llega a nivel de la Corte, y la Corte convocó digamos, a distintas personas de los ámbitos para que hagan resoluciones económico-jurídicas del tribunal, diciendo que esto es un tema evidentemente nuevo, nosotros no lo terminamos de entender, no nos parece claro,
que venga gente que sabe del tema y nos explique. Nosotros, por ejemplo, desde el Colegio de la Ciudad, el Colegio de Abogados de la Ciudad, en lo que es la Comisión de Arte y Tecnología, tuvimos la oportunidad de participar en ese debate, que fue el presidente de la comisión, y expuso la visión que tenía la comisión respecto al tema. Bueno, les cuento entonces, ahora vamos a ir a un pequeño coffee, ¿sí? Coffee break. A las 5 estamos arrancando acá con un pequeño streaming, que es mitad streaming y mitad panel, ¿sí? Tiene gente de la ONG Somos, ¿sí? De la Organización Mundial, que tiene que ver con vínculos con inclusión social. Y después hay un panel de los emprendedores, de lo que, cómo es el entorno emprendedor de Bitcoin acá, qué está necesitando y qué es lo que está, cómo sienten ellos el ecosistema local. Después de eso, les recuerdo, hay un Q&A, y yo en lo personal pediría a alguno de ustedes, si se quedan hasta el final, sí, el Q&A yo lo haría abierto, ya no solo sobre Bitcoin, sino sobre cualquier otro tema que haya quedado pendiente, que dijeron, mira, le quería preguntar a tal y tal cosa, ¿sí? Entonces nos quedaremos hasta que nos echen por la luz. Ahora vale. Sí. Así que bueno.